primero viene el pensamiento, ¿no? De la persona que hace una interpretación de la realidad a desencadenar un cúmulo de emociones. Lo que no podemos permitir es que las emociones sean las que controlen nuestros actos. Tenemos que ser un poquito más viscerales en ese sentido. Iliana, por favor, si nos puedes leer alto y claro lo que dice la definición de inteligencia emocional. Es un constructo que se refiere a la capacidad de las personas para reconocer sus propias emociones y las de los demás, discriminar entre diferentes sentimientos y etiquetarlos apropiadamente para guiar el pensamiento y la conducta. Pasa igual que como recuerdan cuando hablaban de que la Tierra era redonda, de que se acuerdan Cristóbal Colón y toda esta historia, ¿no? Que también incluso en su momento Galileo Galilei, Nicolás Copérnico y todas estas cosas, ¿no? La Iglesia Católica tenía la Biblia en su poder en la época medieval, ¿ok? Y ellos sabían perfectamente todas las verdades bíblicas porque ellos la habían leído. Ellos sabían que el mundo era redondo, porque en la Biblia hay un pasaje que habla de la esfera de la tierra. Y entonces ya ese libro estaba escrito hace miles y miles de años. Entonces, con esto que es la inteligencia emocional, esto viene a definirse ahora, pero la inteligencia emocional no existía como inteligencia emocional, pero la manera en que opera, la manera como se interpreta todo esto, ha existido siempre, pero ha existido siempre en la palabra de Dios. Es un constructo porque ahora es que se ha creado la manera de cómo ver esto. Lo que aquí hay que resaltar es que las personas pueden reconocer sus propias emociones y las de los demás. Conocer sus emociones, no solamente saber cómo se llama la emoción, si es tristeza, si es alegría, sino también conocerse implica saber lo que sientes, identificar qué produce en ti, porque muchas emociones nos llevan a expresiones psicosomáticas, a expresiones más tangibles, ¿no? Entonces, cuando yo conozco mis emociones, soy capaz también de reconocer las emociones que tiene el otro. De que cuando yo hago algo, yo puedo provocar que el otro tenga emociones. Y yo puedo identificar cuando el otro está triste porque yo también me he puesto triste y sé que se siente estar allá. Entonces, es un poquito ponerse como que vamos a ver más adelante que esto es como ponerse en los zapatos de otro también, porque es reconocer y validar que el otro es también susceptible a interpretar su realidad y eso le va a crear ciertas emociones que yo tengo que validar. No estamos en ningún momento diciendo de que hay que suprimirlas, pero yo tengo que validarlas. Porque yo no puedo estar toda la vida disgustado con la gente o de mal humor, que no, con él no puedes hablar y él trabaja ya solo en la compañía o en la escuela donde le toca a usted trabajar, no, que él trabaja solo y no, con él no puede hablar nadie, no, tranquilo, no te metas con él, porque no, una persona que tiene inteligencia emocional puede tener una relación tranquila y amigable con las demás personas porque entiende que cada persona tiene una manera de interpretar su realidad. ¿Ves? Y eso genera un cúmulo de sentimientos, de emociones que inciden directamente sobre la conducta, porque ¿qué son las emociones? Las emociones son una expresión de la conducta, la alegría, la tristeza, la desesperanza, el miedo. ¿Qué cosas no producen en el ser humano? Pues entonces es importante que nosotros tengamos en mente que las otras personas también tienen derecho y son susceptibles a interpretar de una manera diferente a la mía, la realidad, pero tengo que aceptar que ellos tienen emociones igual que yo y que son imperfectas y que en algunos momentos podrán expresarse de una manera muy diferente a la mía. Y eso no tiene que crearme a mí emociones encontradas o adversas hacia las demás personas. ¿A quién fue la persona que descubrió este concepto? Se dice que en el año 1990, dice que en el año de 1990 ya había unos psicólogos que habían hablado ya de lo que se conocía como inteligencia emocional. Pero
El descubridor de la inteligencia emocional es Daniel Goleman, que en 1995. Este señor es psicólogo, periodista y escritor estadounidense. Este señor escribió un libro que se llama Inteligencia Emocional. Y ponemos que es un descubridor porque esto ya existía. Él simplemente lo que hizo fue que le dio un poquito más de forma y lo puso en un libro y se llenó de chavos hablando de una cosa que ya mucha gente estaba practicando y que desde la perspectiva bíblica ya existía. Lo que sucede es que con la inteligencia emocional hay dos vertientes. Hay personas que dicen que la inteligencia emocional eh, existía porque existe en varios personajes de la Biblia. Hay quienes piensan que la inteligencia emocional es demoníaca, que no es de Dios, porque da supremacía al ser humano para poder controlar su estado de ánimo. La inteligencia emocional está compuesta por 4 pilares fundamentales. Vamos a ver el primer clic para poder verlo. El autoconocimiento, conocerme a mí mismo. Conocerse a uno mismo no solamente saber qué color a ti te gusta, qué sabores tú prefieres, que se trata de conocerse a uno a tal punto de que uno sabe cuando se encuentra ante determinada situación de antemano, uno puede proyectar cómo uno va a actuar ante determinado hecho que acontece, ¿no? ¿Qué tan importante piensas tú que puede ser eso de conocerte tú a ti mismo? Para cuando nosotros queremos, por ejemplo, definirnos o expresarnos, necesitamos primero conocernos a nosotros mismos. Si yo puedo discriminar mis niveles de emoción, se supone que entonces yo puedo lograr tener un mejor dominio, porque cuando ya yo misma reconozco que estoy molesta, tengo que activar mecanismos para poder controlar el que no me pase al próximo nivel. Yo he escuchado muchas veces a gente hablando que dice, es que me conozco, no me lleves para allá porque me voy a poner de esta forma o X, porque sí, llegan a saber qué cosas, ante qué cosas pueden perder quizás un poco el control, qué cosas no le gustan, porque hay gente que no le gusta ser expuesta a situaciones, por ejemplo, de peligro, y entonces tratan de mantenerse muy inteligentemente alejada de esas situaciones que le pueden ser adversas. Autocontrol. A ver, Livia, cuando decimos autocontrol, ¿de qué estamos hablando? Autocontrol quiere decir que las situaciones que se te presenten, tú puedes controlarlas. Que cuando yo me llego a conocer a mí mismo, puedo tener autocontrol, porque sé cuáles cuáles son mis límites, ¿no? Y entonces, yo siempre cuando pienso en autocontrol, no sé por qué se me viene a la mente el Dalai Lama. Y pienso como en los monjes tibetanos que están, esa gente pura paz y pura tranquilidad y que nada los conmueve, que el mundo se puede estar cayendo en canto y ellos ahí, y eso en cierta medida es el autocontrol, que no dependes de lo que pasa a tu alrededor para que eso determine tu estado de ánimo. ¿Sí? En la Biblia no hay gente que tuvo en situaciones adversas y la reacción que tuvieron no combina con eso, con el momento que estaban viviendo. Hay un montón de gente. Automotivación. A ver, Ruti, cuando tú piensas en motivación, ¿qué es lo primero que se te viene a la mente? Sí, es que la palabra, ¿verdad? Motivación, ¿verdad? ¿Qué es lo que me prende la chispa dentro de mí? Me da el norte, que cuando ¿no? yo Ese pienso norte. en automotivación, y cuando pienso casualmente la palabra motivación, pienso en un regalo, porque la motivación, lo que me motiva, pienso en la gratificación que voy a recibir al hacer esto o aquello. Entonces, esa gratificación me va a llevar a mí a asumir ciertas conductas, porque eso me va a dar placer. Mira que en el psicoanálisis se apoya mucho en la inteligencia emocional, porque el psicoanálisis dice que el ser humano está en esa constante búsqueda del placer. Que el placer no como sexual, sino el placer como el sentirse bien. En eso estamos, esa búsqueda eterna de la felicidad. Es un asunto así un tanto utópico, ¿no?
como el horizonte que yo quiero alcanzar y que nunca puedo alcanzar, pero está ahí y yo voy, y eso es lo que nos va motivando a ser mejores y todo lo demás, ¿no? Pero entonces, sí, cuando pienso en la motivación, en todo aquello que me puede dar una gratificación, porque eso al final y al cabo es lo que estamos buscando, sentirnos bien. O hay alguien que piensa que no todo el mundo está buscando sentirse bien. Yo creo que sí, ¿verdad? Yo creo que eso es un común denominador del ser humano, la búsqueda de esa felicidad, de cosas que nos hagan sentir bien, que nos alejen de las cosas malas. Bueno, vamos a ver el siguiente, al siguiente punto. Si después vamos a hacer un análisis de esto antes de seguir. Tenemos ahora empatía y habilidades sociales. Ajá, ¿qué estamos hablando con empatía? ¿Es la capacidad de qué? Ponerse en lugar de otro. Ajá, en los lugares o ponerte los zapatos de otro. Exacto. Una vez en la universidad nosotros hicimos el ejercicio y nos intercambiamos todos los zapatos. Todo el mundo se cambió los zapatos. Quítense, el profesor, quítense todo el mundo los zapatos y déle el zapato al que tiene al lado y no sé qué. Y a un compañero le tocó unos zapatos de tacón chiquitos de una compañía. Los pies de él eran grandes, era como 12, 13 por allá, era enorme. Y los zapatos chiquititos y apretados, y él ni podía caminar y él le daba miedo pararse en los zapatos de ella porque se los iba a romper. Dije, no, profe, lo que pasa es que no me puedo parar en esto porque si yo me paro en esto, se los voy a romper, ¿no? Y en cierta forma, ponerse en los zapatos de lo otro implica, de alguna forma, identificarse con los sentimientos, las emociones, las necesidades de la otra persona, ¿no? También con la otra gente, ¿no? Entonces, si estamos viendo la mayoría de los puntos que componen la columna, las columnas que sostienen la inteligencia emocional, ¿qué palabra que ustedes ven ahí que se repite mucho tiene relación con un tema que ya hemos tratado? El auto, ¿y el auto a qué nos lleva? ¿A pensar en qué? En el yo. En yo mismo. Y cuando nosotros estamos pensando en yo mismo, ¿a qué evento de la Biblia nos podemos nosotros referir? Porque lo hablamos ya anteriormente de un evento que se dio en la Biblia que desencadenó un montón de cosas para la humanidad, que tiene que ver mucho con el yo. ¿A dónde nos ponemos? A un lugar específico nos vamos con ese hecho. Con el yo. Nos vamos a un lugar específico en la Biblia, porque fue un tema que nosotros tratamos. Y ahí nos dimos cuenta de un montón de verdades bíblicas y que ahí tuvimos el ups terapéutico, que ups, ¿qué momento bíblico nosotros no estudiamos? Repasamos por un instante y hemos estado hablando también de ese momento porque es muy importante para la vida del cristiano. El yo de Adán y Eva. Clarita, Iliana, es que es así, Iliana. El yo de Adán y Eva. ¿Se acuerdan que, Ruth, te acuerdas que habíamos hablado de que la serpiente le decía, no, come de la mujer, come del árbol, porque vas a ser igual a Dios? Sí. Entonces, los detractores de la inteligencia emocional dicen que ese autoconocimiento, ese autocontrol, esa automotivación no puede ser bíblica, porque lo que hace es que le da primacía al yo del ser humano. Y cuando tú le das primacía al yo del ser humano, ¿qué sucede? Ya entonces tú intentas ser tu propio Dios y tomar tus propias decisiones, y ya tú no necesitas de Dios. Una persona que se autoconoce, se autocontrola, se automotiva y que anda como carro en automático por la vida, ¿qué va a necesitar de chofer? Porque todo lo puede solo. Entonces los detractores de la inteligencia emocional dicen, no, esto no es vivir. Sin embargo, si nos tuviéramos que poner a pensar en algún personaje bíblico al que nosotros le pudiéramos intentar tratar, que nos sirva como modelo, que pudiésemos utilizar para que nos reflejara o representara de alguna manera ese autoconocimiento, ese autocontrol, esa automotivación, esa empatía y esa habilidad social. ¿Quién podría ser un ejemplo de eso? Moisés, ¿no? El mismo Jesús. Y Ruti, no, decir Moisés no está mal, porque es que en la Biblia hay varias personas que demostraron tener inteligencia emocional y eso lo vamos a ver más adelante.
Cuando hablamos de autoconocimiento, vamos a dar un clic a Lucas 2:46 al 49. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando le vieron, se sorprendieron y le dijo su madre: Hijo, ¿por qué no has hecho así? He aquí, tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él le respondió: ¿por qué me buscáis? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Él sabía perfectamente quién era él, porque él se lo dijo a sus papás: en los negocios de mi padre me es necesario estar. Mira lo importante que es tener esa imagen de sí mismo muy clara, que yo soy, porque de alguna u otra forma, cuando yo estoy hablando de que yo tengo autoconocimiento de lo que yo soy, eso me sirve para el futuro y también de alguna forma para mi presente inmediato, porque me ayuda a tener propósito en la vida. Jesús tenía contacto directo con Dios, o sea que... En múltiples ocasiones, cuando él decía: yo soy el pan de vida, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, porque él sabía, ese yo soy implica, soy es del verbo ser. ¿Sabe quién era? Él sabía quién era él en todo momento. Entonces, para nosotros como cristianos es muy importante que nosotros sepamos quiénes somos ante Dios. Vamos a ver cómo en la vida de Jesucristo se pudo evidenciar ese autocontrol. Le damos un clic a la presentación y buscamos Mateo 27 del 11 al 14. Jesús pues estaba en pie delante del gobernador y éste le preguntó diciendo: ¿eres tú el rey de los judíos? Y Jesús le dijo: tú lo dices. Y siendo acusado por los principales sacerdotes y por los ancianos, nada respondió. Pilato entonces le dijo: ¿no oyes cuántas cosas testifican contra ti? Pero Jesús no le respondió ni una palabra, de tal manera que el gobernador se maravillaba mucho. Estamos hablando de autocontrol, ¿verdad? En esa situación, ¿ustedes no creen que Jesucristo tuviese tenido la oportunidad de argumentar o hacer el argumento de toda la Biblia? Porque cualquiera puede pensar: oye, desaprovechó la oportunidad de defenderse y de tener ahí con ese montón de gente que él tenía ahí. Él tuvo la oportunidad de dar el speech de su vida, porque él tenía el conocimiento porque en múltiples ocasiones él desafió a las autoridades de esa época, sobre todo las autoridades de la fe que había en esa época, pero lo hizo con un conocimiento apabullante. Entonces uno dice: bueno, ¿por qué no lo hizo, no? Pero eso es parte de tener autocontrol, porque uno es, como dice el refrán, dueño de lo que calla y esclavo de lo que habla, ¿verdad? No sé si lo habían escuchado el refrán, porque definitivamente interpretar los silencios como muy bien lo hicieron en ese momento. Hay silencios que son muy elocuentes, sobre todo cuando estamos en discusión o en momentos de crisis. A veces callarse es más beneficioso, porque es mejor tener paz a tener la razón. Y ese autocontrol de Jesús también viene por la obediencia, ¿verdad? La obediencia a Dios y del plan que él sabía que tenía que cumplir. De cierta manera, pues, de darse control en ese caso en particular. Sí. Ahora hablemos de automotivación. Vamos a ver qué motivaba tanto a Jesucristo. Busquemos Juan 10:10. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Fíjense que él tiene autoconocimiento y autocontrol, pero tener autoconocimiento es elemental de saber quién soy yo, porque su motivación para todo este viaje que él hace una vez entra a la escena del pueblo de Israel de esa época,
él tiene muy claro, como lo acaba de leer Ruti, de que él ha venido, él cita ahí que yo he venido a que tengan vida y que la tengan en abundancia. Su motivación era el bien hacia los demás. Él sabía que tenía una vida con propósito y a él le producía de alguna u otra forma una satisfacción el cumplir esa tarea, que era dificilísima. Y él sabía lo que venía, pero también él sabía que aunque a pesar de que él iba a sufrir, el bien posterior iba a ser mucho mayor. Y eso era lo que lo mantenía a él motivado. Yo voy a salvar a la humanidad. Ya no solamente a esta gente que no me quiere, que no me quiere aceptar, esto se va a abrir para el mundo entero que mi padre creó. Ese propósito lo motivaba. Claro, claro. Ahora, Benjamín, yo quería, ¿verdad? Porque Jesús, ¿verdad? Siendo el Hijo de Dios y estando escrito desde el comienzo, o sea, las profecías eran bien claras, o sea, yo también sé, o sea, Jesús sabía su propósito y lo tenía bien claro. Entonces, cuando yo, ¿verdad? Contrasto a Jesús contra otros líderes importantes bíblicos, entonces sí sí me realza tal vez los defectos en esta parte de la inteligencia emocional, ¿no? A pesar de que conocían también sus propósitos. Jesús tal vez aunque no pecó en ningún momento, pero dentro de su rol es tan claro cuál era su propósito que desviarse de su norte iba a ser bien, o sea, era casi imposible para mí. Claro, claro, porque él tenía el photo finish. O sea, la gente no sabía para dónde iba esto, pero él tenía la foto final. Él sabía cuál era la meta. O sea, él ya estaba clarito. Y cuando tú tienes eso muy claro, ya te es más fácil tener éxito. Porque fíjate, antes, 1980, ya en la época de los 80, básicamente, en la psicología se hablaba del éxito a través del consciente intelectual. ¿Ok? El consciente intelectual era el que determinaba si la persona iba o no a tener éxito, porque era un componente importante para el éxito. Sin embargo, cuando aparece la inteligencia emocional, entonces viene a complementar un tanto el cociente intelectual, porque no necesariamente una persona inteligente va a tener éxito. Es también entonces el manejo de las emociones lo que puede diferenciar que una persona que tenga buenas calificaciones en la escuela esté en un trabajo promedio y otra persona que no era tan resaltante con las calificaciones en la escuela, después sea dueño de una empresa y tenga 3 carros y haya viajado por todo el mundo y tenga mucho más dinero que la otra persona. Porque entonces hay ciertos componentes en el manejo de las emociones que a través de la inteligencia emocional se ha comprobado son parte elemental de lograr ese éxito, porque estamos hablando de cosas tan importantes como poder ponernos en el zapato de otros y tener habilidades sociales, no solamente de comunicación, sino de establecer conexiones con otras personas. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo con respecto a que Jesús es un referente un tanto injusto para nosotros que somos humanos, porque, conchale, me estás comparando con un ser que es perfecto y yo nunca voy a llegar a ser como él. Y de hecho en la Biblia hay un montón de gente que se dejó llevar por las emociones y tuvo que pagar las consecuencias. Pero lo interesante de todo esto es que no estamos solos para enfrentar esa gran responsabilidad de manejar nuestras emociones y lo vamos a ver más adelante. Ten por seguro que con los siguientes slides que vienen, esa respuesta se te va a ser contestada. Con eso estoy segurísimo. Ahora vamos con la empatía y las habilidades sociales. Juan 8 del 4 al 11. Aquí nos vamos a encontrar con un hecho que todos conocemos, que es cuando el Jesús se topa con la mujer adulta. Le dijeron, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio, y en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Mas esto decían, tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinando hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo.
Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. Imagínate, esta es la escena de los acusadores acusados. Porque ellos vinieron a acusarla a ella con el objeto. Bueno, en realidad ellos no le importaba a ella. En realidad ellos venían por la cabeza de Jesús. Sí. Ella fue solamente la excusa, ¿no? Pero el Señor de alguna u otra forma se identificó con ella, se fue capaz de ponerse en sus zapatos y tomar compasión de su dolor. Una vez entrando en la práctica profesional como psicólogo en la Universidad Interamericana, una de las profesoras, yo me senté con una de mis profesoras porque yo tenía una paciente que era una bola de billar. Esa mujer se estrellaba contra todo objeto fijo que hubiera en el camino. Y yo decía, pero es que ¿cómo puede haber gente así? Esta mujer, ¿cómo ella puede? Ay, de verdad, ¿cómo ella toma estas decisiones? Y ella me decía, mira, Benjamín, tú no te pongas a juzgarla, no la juzgues. Tú estás aquí para que ella pueda encontrar una salida con las herramientas que ella tiene. Pero eso que tú ves hoy de ella es la mejor versión de sí misma. Eso que ella tiene hoy con las herramientas que ella tiene, eso es lo mejor que ella puede ser. Y si ella, tratando de ser lo mejor que ella puede, se da cantazo, es porque esa es su realidad. Entonces, no la juzgues. Tú tienes que verla con compasión. Y yo me quedé así como que, y me acordé de Jesucristo, y me acordé incluso hasta del Padre Nuestro. Perdona nuestras ofensas así como nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. Entonces, porque no solamente que yo me sienta ofendido, sino que yo también sea capaz de que cuando otras personas se sientan ofendidas, yo pueda validar eso en otras personas. Entonces, eso es de alguna u otra forma también es empatía, ¿no? De poder que tú también sientes lo mismo que siento yo, y lo que yo no quiero para mí, no te lo hago a ti. Y entonces, en este instante, yo creo que el Señor aprovechó pues sabía, él estaba clarito que ellos venían por él, pero aprovechó la oportunidad para bendecirla y tocar su vida y transformarla. Sí. De hecho, le dice, yo no te condeno, vete y no peques más. Vete y no sigas haciendo cosas malas. ¿Ves? Y porque ninguna de las personas que estaba allí pudo arrojar la piedra porque se sintieron juzgados por Dios en ese momento, ¿no? Sí. Y tenía habilidades sociales, claro que tenía habilidades sociales, claro que la tenía, porque él conocía al ser humano de una manera fantástica. Yo creo que él era incluso, podríamos decir que un maestro de lo que se conoce como la neurolingüística, porque él manejaba el idioma de las palabras, él era el maestro de las palabras. O sea, ya las parábolas son una joya por la manera en que van construidas en base a la realidad que había en esa época, y entonces todo el mundo podía entender lo que él quería decir porque él ilustraba de una manera fantástica y todo el mundo sabía de qué él quería hablar porque utilizaba objetos cotidianos y todo esto, pero tenía también la facilidad de utilizar las palabras para que la gente se quedara pensando. Te sembraba un hámster en la cabeza, y te lo ponía a correr. Y tú no te ibas como, o sea, toda persona que tuvo un encuentro con Jesús, de alguna forma, no regresaba para su casa igual. Un ejemplo de eso es los milagros de sanidad que Jesús hizo, por empatía. Claro, claro. Y la habilidad social de poder, porque dejarte algo ahí en la cabeza dando vueltas, eso es una habilidad de comunicación, que llega también porque tú permites que invadan tu mente
de alguna u otra forma tú permites, porque hay cierta también admiración de parte de los curiosos con Jesús, pero ellos, muchos curiosos no tenían, no sabían que con la sola, estar en la sola presencia de ese Señor pudiese producir algo en ellos, ¿no? Y bueno, era el Hijo de Dios, pues, pero nosotros lo vemos como una fuente de inspiración. Sabemos que Él fue perfecto, que hizo muchas cosas que nosotros quizás como humanos no podemos, pero vamos a ver más adelante en el siguiente slide si hubo de repente otra gente que pudo haber enfrentado situaciones similares a las que nosotros enfrentamos cotidianamente. Liliana, descríbeme, ¿a quién tenemos aquí en esta ilustración? Y tenemos a José con A José. los hermanos. Y descríbeme, los rostros, lo que se ve allí. Bueno, La pintura está chévere, me encanta la... Vemos un rostro ya de un José ya maduro, ya ha pasado por las experiencias de la vida, y sin embargo tienen una mirada que, a pesar de todo lo que pasó, en la mirada no denota, por la interpretación que uno le da, no denota coraje o rabia, sino más bien amor, como ternura. Claro. Y en los hermanos pues hay como una sorpresa agradable, y como el último de atrás como sorprendido, como, oye, y después de todo, José, una gratificación de encontrar. Sí, de alguna forma, vamos a hacer una síntesis de esta historia y usted me va a ayudar con esto, porque evidentemente estos muchachos no se portaron bien con él, lo agarraron, lo metieron en un hoyo y después lo vendieron como esclavo. O sea, te vendieron como esclavo de que chao pescado, no te veo más nunca, porque era como venderlo para no verlo más nunca. Y la primera intención fue matarlo, la primera intención. Imagínate. Entonces que él vivió toda esa experiencia, ¿no? Entonces, sin embargo, a través de la historia, de cómo se desenvuelve esta historia, José entiende que había un propósito de parte de Dios, porque él tenía el autoconocimiento, él conocía que el Señor, mira, él estaba guiado por el Espíritu de Dios, definitivamente, porque él conocía que el Señor tenía un plan para lo que él estaba haciendo. Y al final, cuando él se encontró ante esta situación, él entendió que Dios tenía un plan, que todo esto había sido, esta gente quería hacerme daño, pero Dios tenía un plan, Dios tenía algo que quería que sucediera, ¿no? ¿Y quién sino él para manejar sus emociones? Dios mío, yo realmente digo, si yo no hubiese sido cristiano y a mí me pasa esto, cuando yo veo a esta gente, mira, yo veo cómo empiezo a rebanar cabeza. ¿A quién está tocando él allí? Al más chiquito. ¿A cómo? ¿A quién? A Benjamín. Porque él sentía, porque es humano y pasa con los hijos, los que son papás lo pueden entender perfectamente. Tú amas a todos tus hijos, pero siempre hay uno que tú tienes como que quieres un poquito más. Y no es que esté mal, no es que no está mal, es que eso es humano. Y en el caso de José amaba de una manera especial a su hermanito Benjamín. Pero eso, los hermanos de José no entendieron eso cuando el papá prefería a José. Sí, y entonces ya el más maduro, él extrañaba de una manera a Benjamín, pero tremenda, ¿no? Vamos a buscar lo que dice Génesis 43, 30 al 31, porque yo tengo esa versión en la traducción al lenguaje actual que me parece de otro planeta, pero vamos a ver lo que dice Génesis 43, del 30 al 31. Entonces se apresuró porque se conmovieron sus entrañas a causa de su hermano, y buscó dónde llorar, y entró en su cámara y lloró allí, y lavó su rostro y salió, y se contuvo y dijo: poned pan. Fíjate lo que dice la traducción al lenguaje actual. Tan conmovido quedó José al ver a su hermano que salió deprisa, entró en su cuarto y echó a llorar. Luego se lavó la cara y, controlando sus emociones,
salió y dijo, sirvan la comida. Controlando sus emociones. Entonces sí hay una presencia del Espíritu de Dios allí, porque él, y fíjate que él se contuvo, pero él reprimió su emoción. La emoción de la alegría mezclada con la tristeza de todo lo que había pasado. Pero, por ejemplo, en la parte de la vida de él, cuando no se dio tampoco ante la tentación y se contuvo de engañar a Con la su... esposa de Potifar. Exacto. O sea, que le dio un ejemplo, él daba cátedra de Control autocontrol. también. Sí, sí. Entonces, fíjate que Ajá, sí, Ruti. Sí, no, sí, Benjamín, es que me llama mucho la atención porque cuando leo el versículo 34 de la misma porción, José, cuando sirven las porciones de comer, José, la porción de Benjamín era 5 veces mayor que cualquiera de las de ella. O sea, en la parte de gratificación que ahorita tú estabas hablando, porque la comida era como, ¿verdad? La recompensa, ¿no? Y en esa parte él está dándole más a Benjamín. Para José, la parte de poderle dar más a este hermano pequeño, que tal vez él ¿cómo le llamas? Se identificaba. Puede ser como una lección que le quiso dar a sus hermanos ahí mismo también. Pudiera ser también. Lo mismo que le hacía el papá hacia él, por eso lo hizo ahora a su hermano pequeño. Recuerda que también Benjamín era el que era verdadero hermano de padre y madre. Sí, sí. También. Yo creo que con respecto al amor, yo siento que las expresiones del amor nunca son ni poquitas ni muchas. No se deben pesar. Sí, no es ni poquitas ni muchas. Siempre que sea amor será siempre bienvenido. Todo lo que se hace con amor está bien hecho. Leí en algún libro en algún momento o en algún programa de televisión alguien dijo y lo apunté. Todo lo que se hace con amor está bien hecho. Bueno, Jesucristo dio su vida por amor y estuvo bien hecho. La mujer que jugó los pies de Jesús con un perfume caro, pues eso muchos lo verían como un exceso, pero Jesús lo vio como algo natural, de cierta manera. Claro, y de alguna otra forma también José, ya estando en Egipto, viviendo en donde estaba, siendo la mano derecha del faraón, pudo también sentir cierta empatía por sus hermanos, por la necesidad en que estaban, porque había hambruna en ese momento, no había que comer y entonces ellos vinieron porque se estaban muriendo de hambre, ¿ves? Entonces, un poco identificarte con las necesidades del otro y saber que tú puedes satisfacerla, te produce eso casualmente que Ruti hablaba, esa satisfacción, esa automotivación, ¿no? Esa gratificación llega. Yo me siento bien al poder ayudarlos a ellos, porque yo creo que yo les voy a dar una lección y eso creo que es el propósito de Dios, porque más que el querer, yo creo que él siempre tuvo como norte a agradar a Dios, que creo que es el norte que debemos tener todos nosotros. Hay unas preguntas que no vamos, quizás si quieren alguien hacer un comentario lo podemos hacer una vez terminemos de leerlas, pero sí son muy importantes que nos las hagamos. Ahora que estamos hablando de esta situación de la inteligencia emocional, dale clic. ¿Está usted enojado con alguien? ¿Qué dices cuando estás enojado, con miedo o tristeza? Porque no es lo mismo estar con rabia que tener miedo o estar triste. Cuando está usted en ese momento, ¿qué es lo que le viene a la mente? Porque acuérdate que esto se gestiona aquí en la mente. Las cosas externas empiezan a gesticular, a desencadenar un montón de sentimientos que me van a llevar a la acción. Entonces, ¿qué dices cuando estás enojado, con miedo, con tristeza? ¿Cómo controlas tus emociones en momentos de crisis? Óyeme, el encierro para nadie fue fácil y que te dijeran que tenías que ir para la casa o que te dijeran chao pescado, te quedaste sin trabajo. Y en un momento de crisis, ¿cómo tú controlas tus emociones? ¿Cómo tú enfrentas la adversidad? Cuando la estás viendo allí, que te está comiendo y te tienes que acordar que eres hijo de Dios,
y que no puedes reclamarle a Dios que a lo mejor esto es un momento difícil, pero que va a pasar y tú ves que los tiempos pasan y las cosas se siguen poniendo más feas. ¿Cómo podemos enfrentar esas situaciones? Preguntas fuertes, lo sé, fortísimas, fortísimas, porque nosotros todos hemos pasado por situaciones de alguna u otra forma en donde alguien nos ha desilusionado, alguna amistad nos ha fallado, ¿verdad? Porque a mí me ha pasado que gente que yo pensaba que estaban allí para ayudarme, a mis espaldas, cuántas cosas no dijeron. Y si fueron a hacerme la campaña de que no, porque Benjamín es esto, y Benjamín no puede, con Benjamín no se puede hacer esto, y te atacan. Entonces daba ganas como de agarrar a la gente y arrancarles la cabeza, pero te va a poner gente y situaciones que puedes escuchar la voluntad de Dios y ver más claro cómo está el camino, porque es como caminar en medio de la niebla cuando tus emociones están de por medio, no ves claro, porque te ciega la rabia, te ciega el odio, o la tristeza o el miedo, porque el miedo también te ciega, porque en algunos momentos la gente cuando tiene miedo se salta, tiene miedo y por ese instinto de conservación, si me están correteando, yo soy capaz de saltar una muralla y hacer cosas que son casi indescriptibles que yo haría en situaciones normales, pero el miedo me lleva a actuar, a hacer cosas y a decir cosas, ¿no? Y yo creo que es humanamente difícil en esos momentos acordarse de Dios porque es una cuestión que tiene que ver con tu ser. O sea, tus pensamientos gobiernan todo. Entonces, si en esos momentos, de verdad, eso de contar hasta 10 no es una técnica fortuita así que se inventaron, es que eso tiene su realidad, porque eso que describíamos, vuelvo y repetimos, lo del discurso del método de Renato Descartes, pienso, luego existo. Hay que pensar para que esas emociones se calmen y yo pueda. Por esa razón es que usted no va al supermercado con hambre, porque si va al supermercado con hambre, compra de más. Usted con rabia, usted no toma una decisión. Con alegría tampoco toma una decisión. Porque después con la alegría, ay, sí, le digo que sí a no sé quién, y de repente cuando doy, la que le prometí en la alegría y la cosa, le dije que le iba a pagar la universidad, ay, Dios mío, ¿y cuánto es? Son $35,000, cónchale, y ya me metí en el revolú, en la alegría y la cosa tú dices que sí, y te dejaste de llevar por la emoción, y las consecuencias son funestas, ¿no? Entonces, es un poco tanto difícil, pero es un trabajo que definitivamente no llevamos a cabo solos. Enfrentar y poner en práctica la inteligencia emocional no es una cosa que podemos hacer solos. Esto es un trabajo en equipo, un trabajo que involucra no solamente mi voluntad, sino también dejar que el Espíritu Santo pueda ayudarme a tomar mejores decisiones aquí arriba, porque eso se gestiona aquí para que mis emociones entonces puedan ser las correctas. Vamos al siguiente slide. Hay 4 pasos para ser inteligentes emocionales y aquí está la respuesta que yo te hablaba, Ruth. Vamos a dar el primer clic. El primer paso, entender nuestra identidad en Cristo. ¿Se acuerdan que por ahí hay un versículo bíblico que ya no vivo yo, más vive quién? Cristo en mí. En mí. Vamos a cargar hasta 5:24. Ok. Si vivimos por el Espíritu, andamos también por el Espíritu. Perdona. Leí el 25, ahora el 24, perdona. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Así mismo, entender nuestra identidad en Cristo. Somos de Cristo y por consiguiente no pensamos ni tomamos decisiones en la carne porque somos de Cristo. Si entonces tomamos la decisión en la carne, no estamos en Cristo, le estamos dando cabida al diablo y ahí es donde entonces andamos como bola de billar estrellándonos contra todo lo que aparezca en el camino. Entonces hay que tener muy claro nuestra identidad en Cristo. En mis apuntes dice, su identidad afecta su actividad. A menudo fracasamos porque no recordamos quiénes somos. Y lo que es más importante,
a quién pertenecemos. Entonces, creo que al momento de crisis y al momento difícil, hay que hacer esa pausa y lo primero que hay que pensar es, no, espérate, que yo soy un hijo de Dios, yo soy una hija de Dios. Y tener eso allí, porque ese es el primer paso que me puede ayudar a que la emoción que sea el resultado de mis pensamientos sea la correcta. Vamos. Damos clic al siguiente slide, al siguiente. Ajá. Me lo lees, por favor. Ahora, si vivimos por el Espíritu, andamos también por el Espíritu. Mantenerse al día con el Espíritu. Y fíjese, al día. Eso no es que es un contacto que usted va a tener una vez cada 3 meses, ni bimestralmente, ni una vez al mes, ni una vez al año. Es todos los días. Todos los días. Dice que hay que caminar detrás del líder. Es un esfuerzo de cooperación. Cuando buscamos del Espíritu Santo por medio de la oración y buscas obedecer los mandamientos de Dios, el Espíritu dará poder para obedecerlo. Porque humanamente no se puede. Usted humanamente no puede agradar a Dios. No puede. Y necesitamos seguir día con día al Espíritu Santo para poder tener esos pensamientos claros y esas emociones saludables. No, bueno, no digamos saludables, las emociones correctas, porque sentir tristeza, rabia, son emociones humanas, pero usted aprende a manejar esas emociones, de tal forma de que esas emociones no lo controlen a usted y devenga entonces en una cosa negativa. La depresión. Digamos, claro, porque la depresión no es descontrol. más. Claro, pero la depresión viene por un exceso de pasado. O sea, el pasado que venimos cargando nos deprime. Y esa acumulando. bolsa de atrás lo vas acumulando, suelta eso, porque eso deprime. O sea, yo soy una criatura nueva y yo tengo acceso a ser mejor a través del Espíritu Santo, pero es mi responsabilidad buscarlo todos los días. Vamos al siguiente punto. Recordar las cosas correctas. ¿Quién tiene Filipenses 4 del 8 al 9? Aquí está. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensar. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto hacer, y el Dios de paz estará con vosotros. Ahí es un ejemplo claro de que no es de lo que nosotros llenamos nuestra mente, eso va a ser parte responsable de nuestras acciones, porque es acá arriba, nuestros pensamientos se van a traducir en acciones concretas. Entonces, si queremos agradar a Dios, definitivamente tenemos que estar pensando y buscando las cosas correctas. Y sabemos que la fuente primordial, primogénea que tenemos para buscar agradar a Dios es la palabra, ¿no? Y gracias a Dios nosotros tenemos estos grupos en donde nuestra intención es tratar de conocer más de la palabra del Señor, no solamente para compartirla, sino para tratar de agradar a Dios y entender un poquito más cuál es su voluntad en nuestras vidas. Busquemos Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La traducción de la PDT, Palabra de Dios para todos. La palabra de Dios para todos dice y habla, sustituye esa última frase por sentimientos del corazón. Mira tú, por sentimientos del corazón. Entonces, sí es importante estar aferrados a la palabra, porque esa palabra va a venir a ti en momentos de crisis. Porque hay veces que usted no tiene la Biblia, pero que cuando de repente está con una persona que tiene un problema, usted le puede citar la Biblia porque se acuerda de un versículo bíblico. A todos en algún momento lo hemos hecho. Todos en algún momento lo hemos hecho, pero nosotros también nos podemos autoevangelizar. Porque nosotros también tenemos que hablarnos a nosotros mismos de Cristo. ¿Ah? Y recordarnos a nosotros mismos que
todo. Yo creo que es un ejercicio como estar constantemente evangelizándote, ¿no? Llenándote de la palabra a ti mismo, porque es la única forma de poder agradar a Dios y de poder hacer cosas que no nos lleven al error, ¿no? Vamos a ver el siguiente punto. Satisfágase en Jesús. Eso me trae a la mente como cuando usted come. Si usted, por ejemplo, si Nidia se va con Jaime a un restaurante y se van a comer, y van a estos restaurantes donde te sirven 3 y 4 platos de comida, o sea, de la entrada, varias entradas, un plato fuerte y varios postres, y al final está tu cafecito. Cuando tú llegas a la casa, ¿vas a llegar con ganas de comer otra vez? No, y al otro día no le cocino. Dios mío, pero no come porque pero cuando estamos hablando de comer es una necesidad humana, ¿verdad? Entonces no tienes esa necesidad porque ya has sido satisfecha porque ya viniste de comer. Entonces, cuando usted está satisfecho por Jesús, cuando ya está usted lleno de Jesús, usted no, ya es menos probable que usted se equivoque. Vamos a buscar qué dice Juan 4:14. Sí, dice así: mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Eterna. No tendrá sed jamás. Entonces, satisfágase en Jesús. Dice aquí, si tu corazón no está satisfecho con Jesús, todos los sistemas que establezcas para matar el pecado eventualmente fallarán. Los adictos siempre encuentran la manera de conseguir su dosis. ¿Sí o no? Siempre. Los adictos van a buscar la manera de cómo buscar esa dosis para sentirse cool, relax o por lo menos tranquilo. Entonces, más nosotros que sabemos que en Jesús podemos encontrar, y ya nos ha dicho en múltiples ocasiones que tenemos a este gran consolador que está allí, al que nosotros podemos buscar, ¿no? Que es el Espíritu Santo que nos puede aconsejar, ¿no? Bien, buscamos ahora, abajo hay un versículo bíblico, Ruti, si por favor lo puedes leer. Vamos a darle un clic, por favor, Jaime. Dice: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Juan 14:36. Sí, entonces esto es un trabajo en equipo del Espíritu Santo conmigo, porque humanamente no podemos, porque nosotros, eso de agarrar la piedra y aventársela al otro, nosotros estamos propensos a eso. Pero si estamos con el Espíritu, porque fíjate, aunque el otro me haga daño, yo sé que yo lo tengo que perdonar. Yo lo tengo que perdonar y ya Dios se encargará de esa persona, pero ya me desconecto de eso porque no cargo con esa rabia, porque ya eso es pasado. ¿Ves? Ya eso es pasado, ya yo no cargo con eso, pero tú llegas a esa conclusión a través de ese contacto diario con el Espíritu Santo, con esa lectura de la palabra que me permite a mí recordar las cosas correctas y en esa búsqueda constante de Dios, de Jesús, porque es el único que puede satisfacer todas mis necesidades. Entre los dones del Espíritu Santo se resalta uno que es dominio propio. Básicamente va de acuerdo con esto. Sí, que el dominio propio es eso, y viene y te lo da el Espíritu Santo, que no es propio del ser humano. Y viene este otro hombre, Coleman, a decir, acabo de descubrir la inteligencia emocional. Mire, señor, eso estaba desde la bolita del mundo. Desde que empezaron los problemas, el Señor empezó a utilizar la inteligencia emocional en un montón de seres que Él eligió como personajes importantes dentro de lo que es la Biblia. Vamos al siguiente slide. Vamos a hacer una pequeña conclusión acerca del tema. La inteligencia emocional se basa en 4 pilares, que es autoconocimiento, autocontrol, automotivación, empatía y habilidades sociales. Y hemos visto que esos pilares, para algunos estudiosos,
son contradictorios a la fe cristiana, y hay quienes dicen que eso de la inteligencia emocional lo que hace es ensalzar el espíritu humano para mantener control de sí mismo, alejándose pues del principio de que hay un Dios que quiere controlar nuestra vida y que nos quiere guiar a través del Espíritu Santo. Pero nosotros en este estudio hemos abrazado el concepto de que el Señor, a través de Jesucristo, fue un buen ejemplo de lo que era poner en práctica la inteligencia emocional. Y ya vimos el caso también de José, que un personaje del Antiguo Testamento que nos da evidencias muy claras de que esos conceptos ya se estaban poniendo en práctica por parte de personas que se dejaban guiar por el Señor. Para ser inteligentes emocionalmente, debemos entender nuestra identidad en Cristo, mantenernos al día con el Espíritu, recordar las cosas correctas y satisfacernos en Jesús. Porque definitivamente, como ya lo hemos dicho, esto es un trabajo en equipo. Y como dice también la Biblia cuando hablaban de la David y los pámpanos, ¿no? Que decían, el mismo Señor decía que alejados de mí, nada podéis hacer. O sea, no podemos hacer nada alejados del Señor. Vamos a tender a errar. Y entonces, en esos momentos sí vale la pena contar hasta 10, pero no para apaciguarnos y tomar nuestras propias decisiones, sino contar hasta 10 para dejar que el Espíritu Santo haga la obra en nosotros. Y en momentos de crisis como las que estamos viviendo, nos ayude a ver un poquito más claro. Vamos a ver el siguiente slide, porque el siguiente slide tiene una ilustración que yo creo que ustedes conocen. Oye, ¿eso dónde es? Mor. San Juan. Ah, Mor. eso es San Juan, pero ¿y eso qué? Paseo de La la muralla. La muralla de El San morro, Juan. el paseo. Ajá, este es un paseo. Dale clic ahí para ver qué aparece, para ver si le damos clic. Ay, Proverbios 25-28. Nivia, léeme eso para ver. ¿Qué dice no, Proverbios 25-28? Como ciudad sin defensa y sin murallas es quien no sabe dominarse. Lo importante que es tener esa muralla, ¿verdad? Porque la persona que no tiene ese dominio propio que viene de Dios, no tiene defensa. Y entonces está muy propenso a que cualquier viento de doctrina rara se lo lleve enredado. Porque tú tienes que tener ese conocimiento de que tú eres hijo de Dios, de que tú le perteneces a Dios y que tú no vas a tomar decisiones sola, ni solo. ¿Por qué? Tú vas a consultar siempre con el Espíritu Santo de Dios, que es el que te va a llevar por toda esta vida para que tú puedas agradar a Dios como debe ser. Y que sea nuestro sentir y nuestra meta, que el Señor controle nuestras emociones a pesar de las circunstancias, a pesar de la gente que nos falle, porque a veces el mal de suponer y de tener expectativas muy altas con gente que realmente no la deberíamos tener, y cuando entonces la gente nos falla, nos sentimos después súper mal, y es porque tenemos expectativas muy altas. Entonces yo creo que el mal a veces es que tenemos que involucrar dentro de todas las cosas que nosotros hacemos, porque cada vez que usted tiene un proyecto, usted tiene una fórmula que completar, y dentro de esa fórmula tiene que poner a Dios, porque si no lo pone, te va a dar cantazos como bola de billar. Y el Señor lo que quiere es que nosotros tengamos una vida, una vida no solamente abundante, sino que también una vida en paz y una vida en victoria. Que todo lo que hemos leído y aprendido en el día de hoy sea de beneficio para todos y que lo podamos poner en práctica siempre. Que el Señor les bendiga. Amén.